Buenas noches. Vamos a continuar con el informe que habíamos quedado pendiente del día de hoy. Tenemos la propuesta, el protocolo de soberanía y no interferencia. Para que este modelo sea aceptado, debe basarse en la lógica de base 12, que representa la armonía universal, y no en la base 10, que es limitada y materialista. El axioma de no interferencia, derecho a la evolución. El primer punto para invitar a la gente es hacerle entender que son dueños de su destino biológico y espiritual. Bueno, acá, como bien lo dicen, ¿no? Tenemos que entender que somos dueños, sí, somos dueños de decidir qué es lo que tenemos que decidir. Dice su destino biológico y espiritual. Al entender esto, sí, que somos dueños de nuestro destino biológico, es lo que nos suceda, ¿sí? Como cuerpo biológico, lo que nos suceda, somos responsables por este cuerpo biológico, pero también somos responsables en el sentido espiritual, ¿sí? Es lo primero que tenemos que entender, que somos responsables de nosotros mismos, cuerpo biológico y espiritualidad. La propuesta, ninguna fuerza externa, sea política, tecnológica o de otros planos, tiene derecho a alterar el libre albedrío del ser humano sin su consentimiento consciente. Lo vuelvo a leer. La propuesta, ninguna fuerza externa, sea política, tecnológica o de otros planos, tiene derecho a alterar el libre albedrío del ser humano sin su consentimiento consciente. ¿Qué entendemos en esta parte? Dice que ninguna fuerza externa, sea política o ser dimensional de otros planos, ¿sí? No tienen derecho a interferir, no tienen derecho a alterar el libre albedrío del ser humano. Pero también aclara, sin su consentimiento consciente, ¿sí? Vamos por parte. Nadie puede, no hay derechos de alterar, ¿sí?, nuestro libre albedrío, sea de un ser dimensional, sea a nivel político, ¿sí? No tienen derecho a alterar nuestro camino, nuestro decidir, ¿sí? Nuestra libertad de decidir, por eso el libre albedrío. Dice, pero también aclara, ¿no? Sin su consentimiento consciente. Podemos aceptar, ¿sí? Podemos aceptar una propuesta. Por ahí no con toda la información necesaria como para tomar una decisión acertada, pero la aceptamos igual, ¿sí? Entonces, al no tener toda la información exacta, es alterar. En este caso, están alterando, ¿sí?, nuestra libertad de elegir. ¿Por qué se está alterando? Porque no somos conscientes. Por eso dice, sin su consentimiento consciente. El decidir de forma consciente significa que entiendo todo y de ahí decido, por sí o por no.
porque ya lo entiendo, porque soy consciente de la propuesta. ¿Sí? Continúa. Para la Federación, se establece que la humanidad ha alcanzado la mayoría de edad para autogobernarse bajo leyes de benevolencia. ¿Qué opinan sobre esto? La Federación cree que la humanidad ha alcanzado su mayoría de edad y que realmente puede autogobernarse, pero aclara, bajo leyes de benevolencia. ¿Cómo lo entienden ustedes a esto? Si la Federación entiende que nosotros ya podemos autogobernarnos, ¿sí? Que tenemos la capacidad realmente para autogobernarnos. ¿Ustedes creen que realmente la tenemos o no? Pero bueno, aclaran, ¿no? Se pueden autogobernar, ¿sí? Tenemos la mayoría de edad justa para autogobernarnos, pero utilizando también leyes de benevolencia. Si utilizamos leyes de benevolencia, estamos otra vez priorizando el buen vivir, ¿sí? El de todos, el buen vivir. Recuerden, el buen vivir. Todo esto es un proceso para el buen vivir. Es un proceso para unificarnos, para entendernos. Para eso es todo esto, ¿sí? El buen vivir. De esta forma vamos a poder relacionarnos con las diferentes humanidades que existen en diferentes planetas, a las cuales ellos tienen ese buen vivir porque han entendido su función, su papel en todo esto, ¿sí? Lo que es la empatía, lo que es actuar a favor de todos y no de forma egoísta, individual, como lo hacemos hoy acá. ¿Sí? Por eso hay que entender lo que la Federación dice, ¿sí? Que la humanidad ha alcanzado su mayoría de edad para autogobernarse, pero bajo leyes que sean de benevolencia. Si no, te dirían, eh, han alcanzado su mayoría de edad y los dejamos a la deriva, entonces podemos hacer un vandalismo, ¿sí? Podemos ser de lo peor, pero no, te dicen, bajo leyes que sean de benevolencia, o sea, que hayamos entendido que la unificación, que el trabajar para todos de forma igual, nos beneficiamos todos, que haciéndolo de forma individual. ¿Sí? En este caso, vamos a poner este ejemplo, ¿no? El Consejo del IRA está trabajando, ¿sí? Para ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento, porque entienden de las leyes universales, entienden lo que es vivir, convivir y que todos sean para todos en armonía. Entonces nos están ayudando a nosotros, por eso ellos son humanidad también, ¿sí? Son humanidad ayudando a humanizar, en este caso a nosotros. Es importante que vayamos entendiendo qué papel están desempeñando ellos, qué quieren ellos, o qué piensan ellos, qué sienten ellos, por qué nos están ayudando. Continúa. La música del respeto, frecuencia de coexistencia. Dice, el respeto no es solo una norma moral, es una vibración. ¿Cómo crearlo? Invitar a la gente a entender que cada ser es una nota en una gran sinfonía.
En una gran sinfonía, bueno, entendemos que en la sinfonía hay diferentes instrumentos, pero generan una armonía, ¿sí? Todo funciona. Si todos funcionamos en gran armonía, no importa el papel que desempeñes, ¿sí? Pero estás bajo, como dicen, la música del respeto, que sería la frecuencia de coexistir. ¿Qué significa coexistir? Que puede haber varias personas, varios seres coexistiendo en el mismo lugar, pero hay armonía. ¿Sí? Funcionan todos al margen de que podamos ser distintos, pero todo funciona. Pero aclara acá, dice, el irrespeto es una disonancia que rompe la estructura del ser. Vemos que dice actuar en frecuencia de armonía y ahora dicen una disonancia que rompe la estructura del ser. Por eso es importante actuar en armonía para que esto no se quiebre o no genere un desequilibrio, vamos a decir, ¿sí? En esta sinfonía de buenas acciones, de buen vivir, de benevolencia, de empatía. Si de repente se pone el irrespeto, o vamos a poner la falta de respeto, algo que genere un conflicto, ya esto ya no va a funcionar de forma armónica, sino que se va a generar un caos y todos vamos a empezar a ser disfuncionales unos con otros. Dice acción. Proponer que la invitación humana se base en la empatía y en la empatía. Si no construye, no se emite. Vemos de nuevo. Acción. Proponer que la comunicación humana se base en la empatía activa. Es lo que terminábamos de decir. Que la comunicación sea de forma empática. Para que todo funcione, se necesita la empatía para que realmente las cosas funcionen. Dice, si no construye, no se emite. O sea, están haciendo una división, ¿no? Dice, si no construye, no se emite directamente. Porque si se emitiese esto que no construye, iría en desacuerdo con la armonía de los demás. Entonces, para no hacer esto, si no construye, no se va a emitir. Es la abolición de la sumisión y el control. Acá es donde entramos en una parte donde pareciera difícil, pero por ahí no lo es tanto, porque entender que podemos decidir, que tenemos libertad de decidir por este cuerpo biológico y por la parte espiritual, sería fácil decidir, ¿sí? Dicen, la abolición de la sumisión y el control. Este es el punto más crítico para la aprobación estadística del Consejo. ¿Por qué ese punto es el más crítico? Porque debemos terminar con esta sumisión, el dejar de ser sumisos al control. Es como pedirte que dejes de ser creyente para que te vuelvas el creador, ¿sí? El hacedor de tu vida, de tu historia, de tu cuerpo biológico, de tu espiritualidad.
dejar de lado la sumisión es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando esa sumisión que por ahí nos representa un confort, ¿sí? No me esfuerzo, un confort. Dice, un ser sumiso no es útil para la evolución galáctica. Dice, un ser sumiso no es útil para la evolución galáctica. Porque vamos a entender que el sumiso no reacciona o no tiene un propio pensamiento o le da todo igual. Entonces, para la evolución, ¿sí? No sirve. Por eso dice, un ser sumiso no es útil. ¿Para qué? Para la evolución galáctica. No es útil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarticular, dice, desarticulación del control. Vamos a ver qué es lo que proponen para poder desarmar este control, ¿sí? A la cual está esta sumisión al control. ¿Cómo podemos desarmar realmente o desarticular el control actual? Una de las cosas importantes para desarticular el control es enseñar que el miedo es la herramienta del control. El miedo es la herramienta del control. El miedo es someterte, ¿sí? El miedo es someterte o dejarte someter al control. Al eliminar el miedo mediante el conocimiento, la lógica y la filosofía, el control externo se vuelve ineficaz. ¿De qué forma entonces podemos volver al control ineficaz, un control estéril? ¿De qué forma podemos lograr esto? ¿De qué forma podemos salir de esta sumisión? La única forma es con conocimiento. Por eso aclara, conocimiento con la lógica y filosofía. Es la forma para poder dejar de lado lo que es el control y la sumisión que viene desde el control. El control siempre utilizó el miedo, ¿sí? Y sabemos que el miedo da resultado. Entonces, empezar a dejar de lado esa sensación o ese sentir de miedo para quitarles el poder al puesto de control. Es la idea, sacarles el poder al puesto de control. ¿Con qué? Con conocimiento, con lógica, con filosofía. De esta forma, el control se vuelve ineficaz. Sustitución, dice. Cambiar la obediencia a estos gobiernos por responsabilidad consciente. Miren qué parte interesante, ¿no? Cambiar la obediencia a estos gobiernos por responsabilidad consciente. Responsabilidad consciente. Le saco el poder al control, le saco el poder a los gobiernos y soy responsable. Soy una persona consciente, responsable de lo que quiero, de lo que quiero crear. De esta forma, los gobiernos pierden poder y tú ganas poder. Poder, pero no de fuerza, sino
el, el realmente ser soberano de tu vida. Ahora, recuerda que decides por tu cuerpo biológico y por la parte espiritual. ¿Sí? Sos el único que puedes responder por tu cuerpo biológico y por tu parte espiritual, de acuerdo a conocimiento. Sin conocimiento serás manipulado, serás sometido al miedo, que es la parte fuerte del control, es el miedo, la presión, la manipulación. Acá aclara, ¿no? Vamos a leer un poquito de arriba otra vez. Sustitución, cambiar la obediencia a estos gobiernos por responsabilidad consciente. No hacer las cosas porque te obligan, sino porque entiendes que es lo correcto para el equilibrio de todos. Vemos dos cosas, ¿no? Dice, la sustitución de la obediencia al control, pero también hacer las cosas de buena voluntad, entendiendo que es lo que tenés que hacer para un bien de todos, no hacer las cosas obligadas, porque si estás haciendo las cosas obligadas es porque hay un desconformismo o es algo que realmente no quieres hacer. Puede ser, no sé, porque estés acostumbrado al confort de que los demás hacían las cosas, no sé, o te acostumbraste a ser un sometido, puede ser también. Vuelvo a reiterar, cambiar la obediencia a estos gobiernos por responsabilidad consciente. Nosotros siendo responsables conscientes. No hacer las cosas porque te obligan, sino porque entiendes que es lo correcto para el equilibrio de todo. Dice, estrategia para la aceptación. Dice, para que estadísticamente sea aprobado por las altas esferas, necesitamos que la masa crítica, el 1% de la población, lo acepte. Es importante que el lenguaje del empoderamiento hacia ustedes no es decirles qué hacer, es decirles a ustedes quiénes son, recuerden su origen y su capacidad creadora. A ver, para que estadísticamente sea aprobado por las altas esferas, necesitamos que la masa crítica, el 1% de la población, lo acepte. ¿Acepte qué? Bueno, todo lo que ya estuvimos conversando, ¿no? Sobre la praxis, sobre la creación, o sea, el pensar, el crear ya por nosotros, el ser responsables, eh, ser responsable, volvemos del cuerpo biológico, ser responsable por nuestra espiritualidad, ser responsable por las decisiones que tomemos de forma consciente. Lo que aceptamos tiene que ser de forma consciente, ¿sí? Hay una tarea importante que es el ser consciente. Para eso también debemos utilizar toda la información que se nos está dando, ¿sí? Para realmente poder decidir con conciencia y poder decidir bien. ¿Para qué? Para un bien de todos. Necesitamos que el 1% de la población lo acepte. Para eso se volvía a destacar, ¿no?, que seamos inteligentes en el momento de decidir, seamos inteligentes en nuestra respuesta, que no sea como la vez anterior, que se esperó una respuesta por parte de los seres humanos y no se dio.
¿sí? Es como que el ser humano aceptó, o, o podemos utilizar la palabra sumisos para no ir en contra de el sistema de gobernanza que tenemos hoy. Estamos aceptando que la guerra sea, estamos aceptando que tenemos que vivir mal, estamos aceptando que nos maten, estamos aceptando que experimenten. Si no podemos pensar, no vamos a poder pedir la intervención, ¿sí? A esto que llamamos la proclamación. No te podrías sumar si no lo entiendes. Si lo entiendes, que sería lo ideal que lo entiendas porque es para tu bien, es para el bien de tu familia, es para el futuro de tus hijos. Entender que esto te beneficia, esta proclamación a la cual se te pide que razones, que utilices tu lógica, que lo leas bien y encuentres el beneficio, si es algo que realmente te va a ayudar o no, en base de eso aceptas o no. ¿Sí? Recuerda que la federación quiere tener una lista de todos aquellos, ¿sí?, que en su despertar genuino puedan ser ayudados, ¿sí?, puedan utilizar esa protección, ¿sí?, de no interferencia, que el gobierno no pueda interferir, que seres dimensionales no pueden interferirte, y de esto se encargan, ¿no es cierto? Como de forma directa estás aceptando, ¿sí?, con decisión propia, y deseas realmente ser libre y deseas la, la ayuda, la intervención por parte del Consejo de Guerra hacia estos gobiernos que no nos permiten vivir tranquilos, a estas razas que idearon todo esto para que terminemos nosotros mismos con nuestras vidas, porque volvemos al punto, responsable por el cuerpo biológico, responsable por la parte espiritual. Y ellos crearon un arma del humano, crearon un arma que lleva a aniquilar solo. Si ahora aceptamos, ¿sí?, con conciencia y pedimos esa intervención, el Consejo de Guerra irá directamente, ¿sí?, a sacar, a correr a estas razas, a estos gobiernos, y obtendremos eso que necesitamos para autogobernarnos. Así como la Federación lo dice, la humanidad ya ha alcanzado una mayoría de edad para poder gobernarse solo. Ahora tenemos que demostrar que realmente lo podemos hacer, pero con leyes de benevolencia, ¿sí?, en un buen vivir, en un buen convivir. Necesitamos realmente que nos ayuden para esto. Dice, es importante que el lenguaje del empoderamiento hacia ustedes no es decirles qué hacer, es decirles a ustedes quiénes son. Recuerden su origen y su capacidad creadora. O sea, no, y con esto es decirles a ustedes que recuerden quiénes son y su capacidad creadora. Lo estamos alentando a que entiendan quiénes son, su capacidad creadora, que recuerden quiénes son, cuál es su lugar de origen, ¿sí? Recuerden quiénes son, lo están alentando a que lo hagan.
Por eso, por eso es importante que el lenguaje del empoderamiento hacia ustedes no es decirles qué hacer, ¿sí? El empoderamiento es decirles a ustedes quiénes son, que recuerden su origen y su capacidad creadora. Este es el verdadero lenguaje del empoderamiento. El formato clase conciencia la sumisión con una tecnología obsoleta y la libertad. Es la nueva actualización del ser humano, la libertad, no la tecnología que nos están dando. La libertad es la nueva actualización del ser humano. Notamos esto, ¿no? Que entendemos que hay un avance tecnológico, pero esa tecnología si no es nuestra nueva actualización. La nueva actualización del ser humano es la libertad. Elijamos la libertad antes que la tecnología. ¿Sí? Debemos elegir la libertad antes que la tecnología, porque la tecnología es el encierro. Recordemos que se prepara la curva biométrica con todos tus datos para dejarte encerrado. Entonces la tecnología no es el camino es la libertad. Dice la libertad de la nueva actualización del ser humano. Demostración práctica. Les invito a ustedes a aplicar la no interferencia en sus hogares. Si logran paz ustedes mismos en un círculo pequeño, la estadística de luz sube y la federación lo nota. ¿Qué va a notar la federación? Que realmente el ser humano está tratando. ¿Sí? Está tratando. Por eso ponen en un núcleo pequeño que es la familia, porque muchas veces la familia puede ser de 5 o 6 personas y no llevarse muy bien. Bueno, en este caso, encontrar un equilibrio, una armonía. Entonces esto le va a llamar la atención a la federación, ¿sí? Por eso es importante el entender. Hay una parte que dice, si logran paz ustedes mismos en un círculo pequeño, la estadística de luz sube. Y esto es lo que va a notar la federación. ¿Sí? La luz a la cual brillen en cada casa. ¿Cómo vamos a cambiar? Si algunos están sintiendo esa fuerza que se siente al hablar esto, es la señal de que estás actuando y que se está estableciendo un puente al proponer este buen vivir. Observen, se está creando un puente. O sea, si estas palabras nos llegan, si las estamos entendiendo, ¿sí? Si la estamos entendiendo, estamos creando un puente. Ese puente, ¿sí? Es con las otras humanidades. Y esas que son humanidades, recuerden que esas humanidades tienen el propósito de un buen vivir a la cual nos van a ayudar, porque de eso se trata la humanidad, ¿sí? De vivir bien, de ayudarse, de ser empáticos. Entonces tenemos mucho por ganar y nada por perder, ¿sí? Por eso es importante que este puente realmente se establezca, que sea real, para nosotros que sea real. Estamos creando un anclaje de luz, pero de luz real. El consejo observa la intención, si la intención es la libertad del ser. La protección de la no interferencia se activa por ley natural y nos iríamos sobre estos controladores, los arrasaríamos. Vamos a poner acá, ahí, vamos a separar. Dice, la protección de la no interferencia se activa por ley natural. ¿Sí? La no interferencia se activa por ley natural,
Pero para que eso se active, primero te tenés que activar vos, ser consciente, ¿sí? Ser consciente. Entonces la ley se activa. Y si la ley se activa de no interferencia, el Consejo ingresa y detiene a aquellos que están interfiriendo en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, ¿sí? Porque una cosa es retomar un pensamiento propio, acciones propias, y somos dueños de esas acciones y somos responsables. Ahora, si ellos siguen interfiriendo, ¿sí? Nuestras acciones son, nuestro pensamiento y acción se debe a lo que ellos dictan que tenemos que hacer. Eso ya es una interferencia, más si no somos conscientes de que ellos son los que están guiándonos para que nosotros mismos nos matemos. Entonces ya sí hay una interferencia en contra de la evolución del ser humano. Dice, cuando una instrucción de esta naturaleza desciende con tanta fuerza a la mente, deja de ser una simple idea para convertirse en un mandato de conciencia. Vamos a leer más seguido para que quede más armado. Vamos a esto, a ver, vamos a empezar de acá. Si algunos están sintiendo esa fuerza que se siente al hablar esto, es la señal de que estás actuando y que se está estableciendo un puente al proponer este buen vivir. Estamos creando un anclaje de luz, pero de luz real. El consejo observa la intención si la intención es la libertad del ser. La protección de la no interferencia se activa por ley natural. Y, dice, y nos iríamos sobre los controladores y los arrasaríamos. Los arrasarían por los controladores, ¿no? Dice, cuando una instrucción de esta naturaleza desciende con tanta fuerza a la mente, deja de ser una simple idea para convertirse en un mandato de conciencia. Es como que queda arraigado, ¿no? Un mandato de conciencia. Si la Federación y el Consejo han puesto esta responsabilidad en las manos de este grupo, es porque mi posición como comunicador y a ellos, los que están viendo en pantalla, nos permiten ser el traductor de las leyes universales y la realidad humana actual. Esto con la seriedad y el rigor que se requiere. Bueno, acá cuando aclara, ¿no? Si la Federación y el Consejo han puesto esta responsabilidad en manos de este grupo, ¿sí? En manos de el Consejo Terrestre y Luis, el enviado por parte de Lira. Si el Consejo y la Federación deja en manos, ¿sí?, de Luis y el Consejo Terrestre, eh, ellos son los mediadores realmente para poder traducir, en este caso serían las leyes, ¿sí? Las leyes universales, en este caso transmitirles las leyes universales a ustedes, ¿sí? Y también comentar la realidad actual del ser humano. O sea, es un comunicador, ¿no? Pero también presenta a la Federación y al Consejo la
realidad actual del ser humano. Por eso es un mediador, ¿sí? Entre ambos planos, vamos a poner, ambas realidades. Bueno, hasta acá llega el informe Lirano. Nos queda la segunda parte de Praxis in Humanity, que lo tengo que estudiar bien, y una vez que lo tenga bien estudiado, lo voy a exponer también. Pues ya llega, a esta hora ya estamos cansados, ya los ojos están cansados también. Bueno, espero puedan ser, que puedan razonar y puedan ser conscientes de todo lo charlado, de lo que está proponiendo el Consejo de Guerra para nuestro bienestar, ¿sí? Seamos conscientes en el momento de decidir con conciencia, ¿sí? No seamos seres emocionales, seamos lógicos, seamos conscientes, escuchemos, aprendamos. Hay muchas formas de aprender fuera de la sumisión. Cuando uno está sometido, no aprende, porque solo acepta órdenes, acata las órdenes y las lleva a cabo, como lo hicimos siempre. Acatamos órdenes, las llevamos a cabo, y los que se benefician son ellos. Ahora que el universo se está restableciendo, que está borrando las atemporalidades, ellos necesitan que esta humanidad desaparezca, ¿sí? Y después seamos reciclados y vueltos a reutilizar a favor de ellos otra vez. Entonces se busca que dentro de este sanarse, ¿sí? La sanación del universo sea también nuestra sanación, y podamos reconectar con nuestro origen, podamos recordar quiénes somos y podamos crear un futuro donde todos seamos beneficiados, donde todos seamos empáticos, donde todos trabajemos para todos, como ya lo han hecho en otros planetas, otras humanidades. Si ellos pudieron, nosotros también. Pero tenemos que comprender el momento. Dirás, no, pero me estás hablando de guerra, me estás hablando de muerte, pero también te están hablando de una protección. Te están hablando de una protección. Esa protección por ahí no te la va a dar el Consejo de Guerra, te la vas a dar vos mismo. ¿Por qué? Porque sos dueño del cuerpo biológico en el que estás. Sos responsable por tu cuerpo biológico y sos responsable por tu parte espiritual. Esto es un puente, como bien lo expresan, es un puente, ¿sí? Donde está el mediador, en este caso Luis Rosmena por parte del Consejo de Liga, por parte de la Federación, ayudándote a entender. Tú decides. Por eso es importante decidir con conciencia. Bueno, lo dejamos hasta acá porque ya es hora de descansar. Que tengan buenas noches.